Diputado, gracias por este ratito. No, por favor. ¿Qué le pasa a la Argentina? ¿Teme por más imágenes así como las de diciembre del año pasado, las del miércoles pasado? ¿La política entró en una dinámica en la cual todo se discute así a las trompadas en la calle? No, yo creo que estos son los niveles de violencia en donde se presentan ante situaciones de crisis, ¿no? Hoy estamos en una situación de crisis económica. Hay también grupos intencionados, ni dudarlo que estas imágenes que estamos viendo aquí no son imágenes de protestas espontáneas, sino que son protestas organizadas, ¿no? Hay que diferenciar aquel que protesta espontáneamente de aquel que protesta en forma organizada y con cierta intencionalidad de confrontar contra las fuerzas de seguridad. Eso ha quedado evidenciado. De hecho, la reacción de las fuerzas de seguridad fue en proporción a lo que sucedía. Estamos hablando de diciembre del año pasado. Lo que sucedió el otro día con referencia a la sanción del presupuesto, también se ubicó en una situación en donde había grupos que tenían la intención de querer avanzar sobre el Congreso y hubo una actuación policial que entró dentro del marco de que si fue la adecuada, fue la proporcional. Hubo diputados nacionales que se sintieron agredidos por el accionar policial. También hay que decir que esos diputados nacionales quedaron en medio de la discusión entre los grupos que estaban protestando o que pretendían agredir y la policía, y que motivó, bueno, todas las situaciones que ya conocemos, ¿no? Que se paralizó la sesión, que hubo incluso discusión interna, o sea, todo enmarcado en lo que decimos recién, niveles de violencia verbal, niveles de violencia física, en los casos que hemos visto recién, y niveles de violencia en algunos casos de bronca. O sea, hay personas que obviamente están en una situación muy compleja, muy complicada. Se puede discutir, ¿no?, muy apasionadamente, pero sin violencia. Yo recuerdo un debate que caló hondo en la sociedad, en particular porteña, etcétera, que era la despenalización del aborto. Hubo marchas a favor, en contra, colectivos heterogéneos, pero no múltiples. No pasó absolutamente nada. Jamás. Nada. Y pasó, y hasta los dos juntos se movilizaron. Los dos juntos, no. Sí. Incluso hubo una plaza de color verde y de color celeste. Y porque justamente lo que acá lo que mete la cola es algún colectivo que cuanto peor mejor, digamos. Acá hay intencionalidad de generar violencia. Porque acá muchos también genuina y legítimamente, por supuesto, hay plantearon la protesta. Hay sindicatos que se han movilizado perfectamente, sin ningún tipo de violencia y que están reclamando legítimamente como corresponde. El problema es cuando hay ciertos grupos, que generalmente son los grupos minúsculos, los que van con una intencionalidad de confrontar, de generar ese roce para que las fuerzas de seguridad también reaccionen. Y del lado de las fuerzas de seguridad habrá también algunos que reaccionan por reaccionar, ¿no? Que eso también tiene que ser bastante analizado. Pero lo cierto es que estamos entrando en un clima de constante discusión, en un clima de constante confrontación. Yo lo vi venir desde marzo, cuando el presidente hizo esa reunión con la gente del PRO y lo autoproclamaron, o se autoproclamó o lo proclamaron como posible reelección. O sea, cuando el gobierno anticipa los tiempos electorales de manera absolutamente innecesaria. Entramos en el roce y en la discusión de lo que es el tema electoral, ¿no? O sea, que está todo teñido de lo electoral, dice usted. Empieza a teñirse todo de lo electoral, porque ya hay pretensiones concretas, abandona el rol de administrador y de ejecutor de las políticas de gobierno y se convierte en candidato. Cuando tú te conviertes en candidato, obviamente que del otro lado vas a tener a alguien que también se convierte en candidato. O sea, está primando la fase agonal de la discusión política y no la fase arquitectónica en medio de la gestión. Lo que dice la ciencia política, digamos, que hay que saber encauzar la discusión política en los momentos que corresponden dentro del gobierno. Y estamos perdiendo un año muy precioso, Paulino. ¿Por qué? Porque este año es un año para construir, es un año de consenso, es un año en donde no se tendría que estar pensando en candidaturas, porque son los años no electorales, que en este país no son muchos, porque no nos olvidemos que cada 2 años estamos en elecciones. A ver, no son muchos, no, es el 50%. Exacto. 50% es año electoral, 50% año no electoral. Con lo cual entramos en ya una vorágine electoral adelantada. ¿Qué va a pasar en el primer semestre del año que viene, en donde ya van a estar prácticamente los candidatos salidos a la calle? El otro día yo analizaba, porque, bueno, ustedes vieron que la justicia electoral es muy, digamos, puntillosa con algunos y a veces deja pasar otra, pero
Estamos hablando de personas que ya se están candidateando cuando la legislación electoral no permite que ya existan candidatos, ¿no? Y eso se ha convertido como algo ya muy común, y eso lo dice muy natural. puertas adentro en el oficialismo. Claro. Y también en la oposición. En todo. Es que una vez que quien tiene la responsabilidad de abrir la puerta de los procesos electorales, que es justamente el gobierno, que es la facultad de convocar a elecciones, ya se adelanta de tal forma, activa todo el otro mecanismo, Bueno, porque de es hecho, una cuestión lógica. Ya hasta tenemos la fecha de las PASO, ya tenemos la fecha de la elección general y la elección eventual de balotaje de noviembre del año que viene. Que no era necesario plantearlo ahora, porque lo podía haber planteado tranquilamente a fin de año. Pero fracasamos en discutir una reforma política, Así es. Fracasamos en discutir una ley de financiamiento de partidos políticos que aparentemente podría ver la luz de todas maneras con la posibilidad de que las empresas aporten, según lo que ha dicho Pichetto. Perdimos posibilidad de discutir la reforma del Código Penal, para lo cual trabajaron juristas de enorme prestigio durante mucho tiempo. ¿Cuánto? ¿1 año y medio? ¿2? Más o menos. Pero perdimos algo muy importante, discutir el tema de la pobreza. O sea, este año nos tendríamos que haber abocado 100% a ver cómo disminuíamos los índices altos de pobreza e indigencia. Ese es el punto principal. De nada vale hablar de todos los otros temas si vemos que hay miles y miles de argentinos que la están pasando muy, pero muy mal. Recién hablabas bien con criterio de la macroeconomía. Pero ¿qué pasa con la economía real? ¿Qué pasa con la economía de mañana, del fin de mes, que hay que pagar? En donde esa macroeconomía, con mucha suerte, va a empezar a dar signos positivos junio, julio del año que viene, los economistas más optimistas. Pero está hablando de términos amplios, generales, que para que baje realmente a la economía real van a pasar varios meses. Entonces, este año nos tendríamos que haber abocado a ver cómo reforzamos el trabajo de las pymes, que es el que está dando prácticamente el 70 o el 80% del trabajo en la Argentina. Cómo achicamos esa asimetría que hay entre lo que es la capital, el conurbano bonaerense y el resto del país. Fíjate, tú decías recién el tema del presupuesto, el tema de los subsidios para el transporte, ¿no? Cómo el gobierno nacional dijo, bueno, nosotros vamos a subsidiar Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, pero el resto del país, las provincias se van a tener que hacer cargo del subsidio. Cuando ya partimos de desigualdades, porque el boleto aquí es mucho más barato que el boleto en Córdoba, que en Rosario. Y si encima le sacamos los subsidios, por eso los diputados nacionales junto con los gobernadores... Bueno, lograron el fondo compensador, Nos pusimos fuerte para lograr ese fondo compensador, que costó muchísimo hacer entender de que se podía lograr ese fondo compensador. Entonces, estamos perdiendo un año que hubiera sido fundamental, primero, para definir el tema de que decíamos recién, de cómo achicamos el tema de la pobreza. Segundo, definir cómo generamos producción. Seguimos con la timba financiera y hay que decirlo en estos términos. Yo hace poquito vengo de Estados Unidos, que me invitaron la iglesia de los Jesucristo de los Santos de los últimos días, porque no se le puede decir más mormones, dicen ahora, ¿no es cierto? Básicamente allá me preguntaban qué era esto de la timba financiera que habían escuchado, qué era la timba. Entonces le tuve que explicar lo que era, que cuando le hablaba de las tasas de intereses que había, cuando le hablaba de cómo se movía el tema del dólar, y decía, claro, ¿qué producción puede haber ahí? ¿Qué producción? Entonces, este era el año para trabajar en eso, para parar la timba financiera, para ver cómo dábamos más crédito, cómo los bancos que están líquidos, que tienen plata, hay liquidez en los bancos. El problema es que no tienen a quién prestárselo. No tienen a quién prestárselo porque justamente no hay un esquema si se lo prestan al Estado, claro, que altísimas tasas, no al particular. Es que se lo prestan al Estado porque le conviene al banco prestar al Estado y no al particular, cuando tendría que ser al revés. El Estado no tendría que tomar los fondos, sino que tendría que ser el facilitador de la toma de fondos para los particulares. Y eso generar trabajo. ¿Qué es lo que te pide en la calle la gente, Paulino? La gente en la calle no te pide subsidio, te pide trabajo. La seguimos la próxima, Juan, gracias. Gracias, Paulino. ¿Estás hincha de River o no? No, de Boca. Esperaremos, bueno, algún defecto tenía que tener, No, para nada, como una virtud. Para nada. Un hincha de Boca que ni sé por qué soy hincha de Boca, te comento, pero soy hincha de Boca, desde chico.